Hashem. Baruch Hashem. Ok. Muy bien, Bien. Ya estamos grabando, Baruch Hashem. Bueno, les deseo muy buenas noches. Laila Tov para todos. Continuamos con la segunda parte de Sharei HaMizvot, Midot, Sharei HaMidot, pero estamos viendo nosotros lo que es referente a las Mizvot. Hoy nos encontramos en el día 17 de Kislev, Baruch Hashem. Ya tenemos ahorita 18 de Kislev, perdón. Ya entramos nosotros al cambio de guardia, entramos a víspera de Shabbat y estamos a 6 días prácticamente de Hanukkah, Baruch Hashem. Ok, nosotros estábamos hablando la vez pasada sobre los tzitzit, ¿verdad? Quedamos con la misma de tzitzit. Tzitzit, para aquellos que no saben, son la indumentaria del judío, ¿verdad? Que usa internamente, que tiene los flecos, y además también el talit también tiene tzitzit, y esa es una ordenanza que nos dio Hashem a nosotros a través de la Shema. Entonces, nosotros quedamos en el mérito de recitar el Kriyat Shema la vez pasada, ¿verdad? Y que la persona que recita Kriyat Shema se hace merecedora de 310 mundos, ¿verdad? Entonces, nosotros este estudio de Torah, como siempre lo hacemos para la elevación, para el kabot y la honra y la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de la familia de él en Francia y Marruecos, y también al rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas. Entonces, nosotros decíamos esto de los 310 mundos, y esto está aludido en las iniciales, ¿verdad? Porque cuando nosotros estudiamos el hebreo, nos damos cuenta que cada vez que nosotros estudiamos cada letra, la letra nos enseña a nosotros el significado oculto verdaderamente de lo que quiere enseñarnos Hashem. Entonces hay que aprender el hebreo. Entonces, en las últimas letras de la palabra Shema Israel, que son Shin, Aim, Yud y Lamet. Y estas letras, Aim, Lamet, aluden a Atik Labo, que significa en el futuro. Entonces, las letras Shin y Yud equivalen a 310, ¿verdad? ¿Esto qué indica? Que aquel que dice Kriyat Shema, ¿verdad?, merecerá recibir 310 mundos en el Olam Haba, en el mundo venidero. Entonces, ¿qué es el Kriyat Shema? Para aquellos que no saben, es el cuarto rezo que hace uno en el día. En la noche, pues ya cuando uno va a acostarse, uno se pone en paz con el Creador a través del Kriyat Shema. Recuerda también la Shema, ¿verdad? Y dice la Gemara que en el futuro Hashem le dará a cada Sadik, 310 mundos. Tal como está escrito en Mishlei 8:21, que dice: yo tengo lo que darle a aquellos que me aman y llenaré sus depósitos, ¿verdad? Y la palabra tengo en hebreo es yesh, ¿verdad? O hay, cuyo valor numérico es 310. Entonces, hay una historia, ¿verdad?, que ilustra la manera en la cual el tzitzit protege a la persona del pecado. Eso está en Menahot 44a, y dice que había una persona que era muy cuidadosa con la misma de tzitzit. Él oyó que había una prostituta cruzando el océano que cobraba 400 monedas de oro por su servicio.
Él le envió el dinero y fijó una cita. Cuando llegó el momento fijado, sus 4 Sixí le golpearon la cara, él se sentó en el suelo y ella también. Ella le dijo, juro por la vida del rey que no te dejaré partir hasta que no me digas qué falta me encontraste. Entonces él le respondió, juro que nunca vi una mujer más bella, pero Hashem nos dio la misma de Tzitzit. Entonces, cuando la Torá nos ordena usarlos, está escrito 2 veces, ¿verdad? En Bamidbar 15:41, yo soy el eterno tu Dios. ¿Y qué nos enseña esto? Que Hashem es quien castiga y quien paga la recompensa, ¿verdad? Entonces, decía él, ahora mis Tzitzit me han golpeado para testificar en mi contra como 4 testigos. Entonces esta mujer le dijo, por favor dime tu nombre, el nombre de tu ciudad y quién es tu rabino y cuál es el Beit Hamidrash donde estudias Torah. Entonces él escribió la información y se la entregó y se dice que ella dividió todos sus bienes, 1/3 para el reino, para que la dejaran convertirse al judaísmo, 1/3 para los pobres y 1/3 para ella. Y también se llevó consigo sus sábanas. Ella fue al Beit Hamidrash de Rabbi Hiyá y le pidió que la convirtiera. Él le preguntó si deseaba convertirse para poder casarse con alguno de sus alumnos. Ella le dio el papel y le narró toda la historia para probar que quería convertirse por amor al cielo. Entonces Rabbi Hiyá la aceptó dentro del pueblo judío. Ella se casó con el hombre que había ido a buscarla y extendió para él las sábanas que había llevado con ella, esta vez de una manera permitida. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos talmidim, vemos nosotros que el tzitzit protege a quien lo usa para que no peque en este mundo, ¿verdad? Entonces, y lo ayuda no solamente a eso, sino a ganar su recompensa en el Olam Haba. Entonces, por el contrario, quien no cumple con esta misma vestirá ropas sucias en el mundo venidero, y eso está en el Santo Zohar, tercera parte, 174b. Entonces, la palabra tzitzit numéricamente equivale a la palabra harat, incluyendo las 5 letras de la palabra tzitzit, ¿verdad? Entonces, tal como en la expresión harat olam, que decimos en Rosh Hashanah, y que implica que el mundo fue creado en ese día, esto alude a que al vestir el tzitzit es como si uno se convirtiera en una nueva creación, mis queridos también. Entonces, sin ningún pecado, ¿verdad? Por eso los tzitzit son tan importantes usarlos. Entonces, los tzitzit ayudan a la persona a cumplir las misbot, porque eso lo dijo Hashem. Entonces, incluso si la persona peca, que Hashem no lo permita, Hasbei Shalom, el tzitzit ayuda a la persona a volver a Teshuvah. Entonces, cuando nuestro patriarca Jacob, ¿verdad? Luchó contra el malach, contra el ángel de Sad, ¿verdad? El versículo dice, en Bereshit 32:25, dice, y el hombre luchó con él hasta el despunte del alba, ¿verdad? A primera vista no se entiende por qué Jacob no logró vencerlo antes del alba y recién a la madrugada logró hacerlo. Entonces, respondemos que debido a que no es una misma usar tzitzit de noche, esto no tenía protección. Estos no podían protegerlo, ¿verdad? A Jacob durante la noche. Pero al comenzar la mañana, él dijo, él quería Shema. Y enseguida se fortaleció, ¿verdad? La Kedushá del tzitzit despertó en él una chispa de Kedushá que lo ayudó a superar a las fuerzas negativas del ángel de Saf. Entonces, la misma del tzitzit tiene otros beneficios también. Gracias a ella, la persona tiene el mérito de traer hijos al mundo, lo cual queda aludido en las iniciales de la palabra Reía Sejirá Asiá.
que significa vista, recuerdo y acción, ¿verdad? Que conforman la palabra sera, y sera significa simiente. Entonces, también las mujeres reciben una recompensa a través del Tzitzit, ¿verdad? A pesar de que estén o están exentas ellas de vestirlo. El Rambán está escrito esto, Ilhot Tzitzit 3.9, lo escribió de él en una estudio que hizo, ¿verdad? Esto ocurre cuando ellas educan a sus hijos para que cumplan con esta misbah. Entonces enseñan nuestros sabios en Berajot 17a que las mujeres merecen tener una larga vida, ¿verdad? Por el mérito de llevar a sus hijos a estudiar Torah. Así también al acostumbrar a sus hijos a usar tzitzit. Entonces se hacen merecedoras de todas las bendiciones inherentemente a esta misbah, ¿verdad? Entonces los tzitzit aluden a todas las misbot, ¿verdad? Las 613 misbot están ahí. Entonces el valor numérico de la palabra tzitzit, ¿verdad? Es 600. Entonces cuando sumamos a esto los 8 hilos, ¿verdad? Serían 608. Y los 5 nudos que tienen cada tzitzit que contiene, llegamos al total de 613, ¿verdad? Lo cual corresponde a las 613 mismos antedichas, y eso está en Tanhumá Korah, ¿verdad? Capítulo 12. Entonces, por lo tanto, cada persona debe ser sumamente cuidadosa respecto al cumplimiento de la misbah de tzitzit. ¿Por qué? Porque a través de esta misbah, la persona recuerda a Hashem y a todas sus misbot, y recibe protección contra todo daño. Baruch Hashem. El Hafez Haim, que ya antes les había hablado de él, en el Sefer Shemirah Halashon, ¿verdad? Introducción, y él explica esto diciendo que para cada órgano del cuerpo humano hay una misma, que se está encargada de darle vida el día de la resurrección, ¿verdad? Entonces, por esta razón dijeron nuestros sabios en Berajot 26a que no debemos descuidar ninguna misbah. ¿Por qué? Porque aquello que está torcido no puede enderezarse. Eso está en Coelet 1.15, ¿verdad? La persona debe considerar la misbah de tzitzit como un regalo que le dio Hashem y debe tratarla como se merece, ¿verdad? De la manera correspondiente. Entonces, no obstante, el objetivo de la misbah de tzitzit no es solamente vestirlo para cumplir con el objetivo de vestir los tzitzit, ¿verdad? Sino que la persona debe aprender sobre las misbot de Hashem y la manera como puede cumplirla. Obviamente, solamente recordar que tenemos misbot no es suficiente, ¿verdad? O sea, no era suficiente aquel hombre que fuera a estar con esta mujer, ¿verdad? Prohibida, y que él se quitara su ropa, y que los egipcios le pegaran en la cara. Eso no era suficiente, sino que este hombre ya había estudiado Torah y ya había estudiado misbot y ya conocía los preceptos, y cuando estos misbot le tocaron su cara, él pudo reaccionar. Baruch Hashem. Entonces, eso, Bamidbar 15:39 dice, y lo verán, ¿verdad? Y recordarán todas las misbot de Hashem. Entonces, nuestros sabios dijeron en Benajot 49b, la visión conduce al recuerdo y el recuerdo conduce a la acción, ¿verdad? Entonces, porque nosotros somos personas a veces que necesitamos ver, y eso nos va a llevar a la acción, Baruch Hashem. Pero, ¿en qué casos la visión es efectiva? ¿En qué casos la visión es efectiva? Mis queridos talmidim, solo cuando la persona estudia Torah y conoce las mismas. La única manera, ¿verdad? Entonces, incluso la persona que tiene temor al cielo puede olvidar el tzitzit, ¿verdad? Ayuda
a combatir este fenómeno. ¿Verdad? Entonces, la persona que tiene temor a los Shammai puede olvidar. Hay personas que son temerosas, ¿verdad? Y en cualquier momento pueden olvidarse, porque el pecado está a la puerta. Nosotros aquí en este mundo dual tenemos muchas cosas de qué escondernos, ¿verdad? Y de qué alejarnos de ella. Pero no estamos exentos de ella. Entonces, el Tzitzit, para aquel que la conoce, para aquel que conoce la Torah, para aquel que conoce las Mismot, ¿verdad?, ayuda a combatir este fenómeno. Entonces, al ver su Tzitzit, la persona recuerda las Mismot y esto la lleva a cumplirlas. Pero si no se esfuerza por saber exactamente de qué se tratan las Mismot, ¿verdad?, entonces ¿de qué le servirán los Tzitzit? Por eso cada persona debe estudiar las Mismot de Hashem. Entonces la misbah de Tzitzit, mis queridos talmidín, puede compararse con una lista de compras. La lista ayuda a la persona cuando va a hacer las compras. ¿Por qué? Porque lee la lista cada tanto para asegurarse de estar comprando todo lo que necesita la persona, ¿verdad? Pero la lista solo sirve cuando la persona está familiarizada con los ítems anotados. Si no sabe qué es alguna de las cosas que tiene en la lista, entonces, aunque se pase todo el día mirando y revisando la lista, no va a saber qué comprar. Lo mismo ocurre con la misbah de Tzitzit, que no tiene valor a menos que la persona esté familiarizada con las misbot que nos recuerdan los Tzitzit, ¿verdad? Una persona que use los Tzitzit simplemente porque está bien, ve que otra persona está usando Tzitzit, eso no hace efectivo el Tzitzit. El Tzitzit se hace efectivo cuando la persona entiende lo que es el Tzitzit, ¿verdad? Entonces, que sea la voluntad, que sea su voluntad, la voluntad de Hashem, que nos apeguemos a Él y a sus mismos en este mundo y tengamos el mérito de recibir una porción en el Olam Abba. Ahí terminamos nosotros con los Tzitzit y ahora empezamos con los tefilín. Ustedes saben qué son los tefilín, algunos conocen qué son los tefilín. Los tefilín nos conectan a nosotros, a Hashem y a Am Israel. Entonces, mis queridos talmidín, la misbah de tefilín es una misbah que el hombre cumple cada día fuera de Shabbat y las fiestas. Pero aún así no todos se dan cuenta de la profundidad y la raíz de esta misbah. Muchos no entienden, ¿verdad? ¿Por qué se colocan el tefilín en la frente? ¿Por qué se lo colocan en los brazos? ¿Verdad? Entonces, para no terminar cumpliendo esta misbah tan importante de forma rutinaria y automática, nosotros vamos a analizar aspectos de los tefilín para poder valorar el significado de él. Entonces, el tefilín cumple un papel muy importante en la vida del judío, tal como está escrito en Shemot 13:9, y dice, y será una señal en tu mano, ¿verdad?, y un recordatorio entre tus ojos, para que la Torah de Hashem esté en tu boca, porque con brazo fuerte te sacó Hashem de Israel, de Egipto. Entonces vemos que el objetivo de los tefilín es servir de lazo entre los israelitas y Hashem, entre Am Israel y Hashem. Entonces el mero hecho de atar los tefilín a nuestro brazo sin haber entendido qué es lo que estamos haciendo no podrá ayudarnos a crear ninguna conexión, ¿verdad? Entonces el versículo anterior parece indicar que el mandamiento de colocarse los tefilín tiene el objetivo de que recordemos que Hashem nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud. Porque no es suficiente solamente con mencionar el Éxodo. Entonces respondemos a esta pregunta
¿verdad? Que un acto conectado con aquello que queremos recordar es más efectivo que un mero reconocimiento mental. Entonces, de esta manera, el acto de colocar los tefilín es más efectivo que el hecho de recordar el éxodo solamente diciendo que Hashem nos redimió. La misbah de tefilín despierta las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos ponernos tefilín tanto en el brazo como en la cabeza? ¿Y por qué precisamente en el brazo, que es más débil? Menajot 37a. Porque los que son derechos, la zurda es débil, ¿verdad? Entonces, debemos recordar que la misbah de tefilín contiene grandes y exaltados secretos que ni siquiera podemos llegar a comprender, mis queridos amigos. Eso lo podemos estudiar en el Zohar, primera parte, 129a. Esta misbah, amigos, es tan importante que todo aquel que se abstiene de cumplirla transgrede 18 preceptos positivos. Menajot 44a está esto. Y en Rosh Hashanah 17a dice, y se considera un pecador. Baruch Hashem. Entonces la misbah de tefilín personifica el secreto de la unión entre Hashem y su pueblo. Eso está en Tikunei Zohar, introducción 3a. Entonces el tefilín que colocamos en el brazo se encuentra frente al corazón, ¿verdad? Indicando que debemos subyugar nuestros deseos y pensamientos al servicio de Hashem. Y el tefilín de la cabeza nos enseña que debemos dedicar el alma y todos nuestros sentidos y habilidades para cumplir con la voluntad de Hashem. Asimismo, los tefilín unen a la persona con su prójimo, ¿verdad? Entonces, por eso los israelitas recibieron esta misbah apenas salieron de Egipto, como está en Shemot 13, cuando la unión de Am Israel del pueblo era de suma importancia. Y a pesar de que ellos aún no la cumplieron en la práctica, ¿verdad? La aceptación misma y la intención de cumplirla se les consideró como si lo hubieran hecho. Entonces, al colocarse los tefilín, debemos reflexionar sobre los actos negativos que tienen lugar cuando disminuye la unidad. Entonces, una de las razones por las cuales los hijos de Israel descendieron, ¿verdad? No ascendieron, descendieron a Misraim, fue la envidia que existía entre Yosef y sus hermanos, ¿verdad? Porque ustedes se acuerdan que dice la Torá, descendieron, dice, ay, bendito Padre, dice, descendieron 70 almas a Egipto. Entonces no ascendieron, descendieron, bajaron. Entonces, a pesar de que los hermanos actuaron por amor al cielo, fueron considerados responsables por no tratar de entender la posición de Yosef. Entonces, Hashem es sumamente estricto al juzgar a los sadikim, a los justos, al quebrar los límites entre la unidad de nosotros mismos, entre nosotros. Entonces, finalmente llevó a que el pueblo se viera encadenado a la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces, otra causa de la esclavitud de Egipto fue el pecado de la Shonará, ¿verdad? Y explican nuestros sabios que Moshe no entendía por qué los hijos de Israel debían sufrir tanto más que cualquier otro pueblo, siendo sometidos a una esclavitud tan atroz. Moshe entendía que debían haber cometido algún pecado, pero no sabía cuál era. Cuando Moshe oyó que otro judío lo estaba delatando a causa del asesinato de los egipcios, como dice Shemot 2.14, entonces él entendió que los hijos de Israel hablaban la Shonará, mal hablar, mala boca, hablaban cosas negativas de su prójimo, y que esa era la causa de su esclavitud. Porque no hay cosa más tremenda que haya dentro del pueblo de Israel que la Shonará.
Por eso nosotros debemos cuidarnos de hablar de otras personas. Siquiera siquiera pensar algo negativo de ella. Baruch Hashem. Porque todo en este mundo está regido por las reglas de Hashem. Entonces, por eso, inmediatamente después de ser redimidos de Egipto, los israelitas recibieron enseguida la misma del tefilín. ¿Para qué? Para que reconocieran la importancia de mantener la unión entre ellos mismos, que se unieran, ¿verdad? Entonces, esto está aludido en las palabras del Kriyat Shema, ¿verdad? En el primer párrafo dice Devarim 6:8, y dice, y los atarás, ¿verdad?, a los tefilín, ¿verdad?, como una señal sobre tu mano. Eso es singular. Pero en el segundo párrafo, ¿verdad?, de Devarim 11:18 dice, y los atarás por señal sobre tus manos, en plural. Ajá, pero ¿y qué significa esta diferencia? ¿Por qué dice y los atarás como señal sobre tu mano? Y después dice, y los atarás por señal sobre tus manos, en plural. Aquí hay una diferencia en la Torá. Entonces, en el primer párrafo, mis queridos talmidim, para poder entender esto, se describe la relación entre la persona y Hashem, ¿verdad? La unidad de la persona y Hashem, en el rezo, en la bodá a Hashem, en el servicio a Hashem, que instituyó nuestro padre Yitzhak Avinu. Y por eso está escrito en singular. Pero el siguiente párrafo se refiere a la relación de la persona con su prójimo. Nosotros mismos, mis queridos talmidim. Y en consecuencia, por eso está en plural, ¿verdad? Entonces, cada persona debe esforzarse por mantener la unidad dentro del pueblo de Israel, actuando con consideración hacia los demás. Entonces, debe crear fuertes vínculos de amistad con su prójimo, alentarlo y apoyarlo en todas las situaciones. Por eso está escrito en plural, ¿verdad? Un judío que vea que otro judío está mal y no le ayuda, eso está grave, pudiendo ayudarlo, ¿no? Pudiendo servirle, Baruch Hashem. Y si no lo hace, es una persona que está utilizando mal el tefilín, ¿verdad? Y está utilizando mal los tzitzit. Entonces, para poder crear una unión verdadera, la persona antes que nada debe subordinarse a los demás. Y esto está aludido en el versículo de Shemot 13:16 y dice, y será una señal sobre tu mano. Y explican nuestros sabios en Menajot 37a que la palabra yadeja, que significa mano, tu mano, debe leerse yad keah, refiriéndose a la mano más débil, ¿verdad? Generalmente la mano izquierda. La persona debe entender que así como su mano es débil, así también sus propios poderes y capacidades son limitados y está lejos de la perfección. Por lo tanto, no tiene de qué vanagloriarse frente a sus compañeros. Aquí nadie es más que otro. Baruch Hashem. Entonces también Hashem se coloca tefilín todos los días. Hashem se los coloca. Eso está en Berajot 6a. En el tefilín de Hashem está escrito, ¿quién es como tu pueblo Israel, una nación única en la tierra? Eso está en el Divrei Hayamim 1, 17 capítulo, versículo 21. Mire esto tan bonito, tremendo. Y esto nos recuerda que somos su obra maestra, ¿verdad?, de la cual recibe alabanzas. Entonces, el profeta Yesayahu, en el capítulo 49:3, dice, Israel, en quien me lleno de gloria. Y no hay gloria sino en los tefilín, tal como le dijo al pueblo el profeta Yehezkel 24:17,
ciñe el turbante, o sea, a tu cabeza, ¿verdad? En hebreo la palabra utilizada para turbante es perejá, lo cual literalmente significa tu gloria. Pero todo esto a condición de que cada uno se ocupe de su prójimo y trate todo el tiempo de ayudarlo. Pero si la persona insulta o daña a su prójimo, entonces Hashem ya no se glorifica a través de ella. Por eso debemos examinar nuestros actos y entender que al dañar a otro no estamos dañando solamente a una persona, sino a todo el mundo, ya que estamos provocando sufrimiento a la presencia divina que ya no puede ser completamente glorificada. Pero si por el contrario la persona está unida, ¿verdad?, con los demás, con un fuerte lazo de amistad y extiende su mano para ayudar al prójimo cuando es necesario, entonces su mano, yad, ¿verdad?, se une con la mano yad del otro en una unión eterna. Entonces, si sumamos el valor numérico de estas dos manos, 14 más 14, obtenemos 28. El mismo valor de la palabra koach, que significa fuerza, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña que al crear unidad entre las personas, reforzamos el poder de la Kedushá, de la santidad en el mundo. Entonces, Hashem es glorificado por su pueblo cuando se coloca los tefilín y la santidad se esparce en todas las esferas. Tefilín es un lazo eterno con el Creador. Ahora vamos a analizar el significado de que los tefilín se realicen con el cuero de un animal, ¿verdad? El Zohar, tercera parte, 70b, afirma que esto es para enseñarnos que debemos someter nuestros instintos más bajos al servicio de Hashem, ¿verdad? Entonces, cuando la persona anula sus instintos animales día a día, ¿verdad?, dedicándose a servir a Hashem, de manera natural se une más a Hashem y se une más a su prójimo, quien es obra de las manos de Hashem, como dice Kohelet Rabá 3.15. De este modo se ocupará de todas sus necesidades, las necesidades de su prójimo, sin esperar que el otro vaya a pedirle ayuda. Entonces, feliz de la persona que así se conduce, ¿verdad?, porque manifiesta poseer las mismas cualidades de Moshe Rabenu. Entonces, Hashem puso a prueba a Moshe evaluando cómo se comportaba con el rebaño. El Midrash dice en Shemot Rabbah 2.2 y relata que cuando Moshe Rabenu era pastor del rebaño de Yitro en el desierto, se escapó una oveja, ¿verdad?, y Moshe la persiguió hasta que ésta llegó a una fuente de agua y se puso a beber. Al ver esto, Moshe sintió misericordia por la oveja y comprendiendo que debía estar agotada después de haber caminado tanto, buscaba agua, la alzó sobre sus hombros y la llevó de regreso con el rebaño. Cuando Hashem vio cómo se comportaba Moshe con el rebaño de Yitro, dado que manifiestas compasión, le dijo, hacia el ganado de un ser mortal, yo prometo que tú guiarás a mi rebaño, a Israel. Entonces vemos que también David Hamelech, el rey David, fue puesto a prueba de una manera similar, ¿verdad? También fue considerado meritorio de guiar al rebaño de Hashem. De hecho, Hashem lo tomó de los rebaños, como dice Teilín 78:70, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Obviamente David no vivía en el corral, ¿verdad? El Midrash explica que David llevaba las ovejas más pequeñas a pastar en donde la hierba era más tierna y mantenía las ovejas mayores en los corrales. Entonces, solo cuando las ovejas más jóvenes habían comido, dejaba salir a pastar a las mayores, porque ellas podían comer hierbas más duras. Entonces, finalmente sacaba a las ovejas más fuertes para pastar en las zonas más rudas. Dijo Hashem, el que sabe pastorear al rebaño, a cada uno de acuerdo con sus posibilidades, será elegido
para ser el pastor de mi pueblo. De esta manera, David se convirtió en el rey debido a su comportamiento en los corrales de las ovejas. De esto aprendemos que cuando la persona manifiesta humildad y se preocupa por las necesidades de los demás, trae unión al pueblo e incrementa el poder de santidad. Esto le permite alcanzar su propia perfección. Entonces, no es posible describir completamente las bendiciones que la persona atrae sobre sí misma al colocarse tefilín, ¿verdad? De esta manera está uniendo los dos mundos superiores y reforzándolos de una manera increíble. Entonces, la misvá de tefilín es tan valiosa que incluso los pueblos del mundo admiten que llegan a sentir su inherente santidad, ¿verdad? Entonces enseñan nuestros sabios que en el futuro vendrán las naciones del mundo con tzitzit en la ropa y tefilín en los brazos y querrán convertirse al judaísmo, porque entonces ellos también comprenderán el enorme valor de estas misvot, pero será demasiado tarde y Hashem no los aceptará y les dirá lo que dice en Teilín 2.1, ¿verdad? Entonces, porque las naciones se congregan y los pueblos hablan en vano. Entonces, para poder colocar tefilín, para podérselos colocar, una condición previa es que el cuerpo esté limpio, ¿verdad? La Guemará lo dice en Shabbat 49a. Usted no se va a poner el tefilín acabado de levantar, tiene que bañarse, ¿verdad? Tiene que estar limpio. Afirma, dijo Rabí Yanai, los tefilín necesitan un cuerpo limpio como el de Elisha, el de las alas. Elisha era escrupuloso respecto a colocarse los tefilín en el mayor grado de limpieza. Esto también implica que la mente y el corazón deben estar limpios de todo pensamiento impuro, ¿no? Porque todo esto tiene que estar relativo, tiene que estar todo hilvanado. Entonces, para preservar el corazón y la mente limpio, es necesario proteger los ojos también. Entonces, el Midrash dice en Bamidbar Rabá 10.2, el ojo ve y el corazón desea. 2 minutos. Ok. Lo cual indica que esta es la causa de todos los pecados, ¿verdad? Por eso Hashem pide en Mishlei 23:25, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos desearán mis caminos. Entonces, cuando la persona se cuida de mirar solo aquello que es apropiado, su corazón no deseará aquello que está prohibido y también su mente permanecerá pura. Entonces, de esta manera, cuando se coloca los tefilín en la cabeza y en el brazo, la persona atrae abundante santidad sobre ella misma y sobre todo el mundo. Volvemos dentro de poco, mis queridos también. Muchas gracias por estar conectados. Dijo Rabí Yanai, la persona debe estar limpia para ponerse los tefilín, como en el caso de Elisha, Baal Kenafaim, o sea, el de las alas. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaron así? Porque en una oportunidad el malvado imperio romano decretó que todo aquel que se pusiera tefilín sería condenado a muerte. Para alentar a la gente, Elisha fue al mercado y se colocó los tefilín en público. Entonces un soldado romano lo vio y comenzó a perseguirlo. Cuando el soldado lo alcanzó, Elisha se sacó el tefilín de la cabeza. El soldado le preguntó qué tenía en las manos y Elisha le respondió, sostengo las alas de una paloma. Abrió las manos y allí había alas de paloma. Por eso fue llamado Elisha, el de las alas de paloma, como está en Shabbat 49a y 130a. Entonces, ¿por qué Elisha trató de ocultar que tenía los tefilín en la mano diciendo que eran alas de una paloma? ¿Cuáles son las cualidades singulares de esta ave? Entonces explicamos, la paloma simboliza a Knesset Israel, ¿verdad? Tal como está escrito en Teilín 68:14, como las alas de una paloma recubierta de plata.
Así como las alas protegen a la paloma, así también las misbot protegen a Israel. Entonces podemos sugerir otra razón por la cual los tefilín se transformaron precisamente en una paloma. La persona que hablaba la shonara debía llevar un pájaro como sacrificio, ¿verdad? Eso está en Arajín 15b. El hecho de que los tefilín de Elisha se convirtieran en alas de paloma, ¿a qué alude? Alude a que aquel que se coloca tefilín con la intención adecuada, ¿verdad?, nunca llegará a hablar la shonara de su prójimo. Entonces, además, la palabra kanaf tiene el mismo valor numérico que af, volar. Al colocarse los tefilín como es debido, la persona puede elevarse a grandes alturas espirituales y tiene el mérito de recibir las bendiciones más maravillosas, hasta el grado de que ocurran milagros para ella, llegando a alterarse el orden de la creación. Entonces, esto fue lo que ocurrió con Elisha, el de las alas, ¿verdad? Él sabía que Hashem es glorificado adecuadamente entre Am Israel solamente cuando se colocan los tefilín. Eso está en el Zohar, segunda parte 62a. Entonces, Elisha entendió que para poder recibir ayuda divina, para lograr anular el decreto en contra del pueblo de Israel, necesitaba la fuerte conexión que se logra tener con Hashem al colocarse los tefilín. Por eso, Elisha decidió sacrificarse por la misma de tefilín a pesar de la prohibición y del terrible castigo decretado por los romanos, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, tuvo el mérito de que ocurriera un milagro y los tefilín se convirtieron en alas de paloma. Podemos estudiarlo más también en el Tikunei Zohar, página 142a. Entonces, podemos añadir la siguiente idea, que cuando nos quitamos el tefilín de la cabeza y lo doblamos, esto se parece muchísimo a una paloma, ¿verdad? La caja del tefilín es como el cuerpo del ave y las dos tiras son como las alas. De esta manera los tefilín de Elisha automáticamente parecieron ser una paloma. Tal vez esto también alude a que el pueblo de Israel es comparado con una paloma que arrulla, angustiada por el sufrimiento en este exilio que nosotros tenemos, ¿verdad? Este exilio tan amargo que tenemos nosotros. Entonces, la palabra tefilín puede dividirse en dos palabras, taf y elim. Taf y elim. Taf tiene el valor numérico de la palabra lilit, ¿verdad? La fuerza de la clipá que tiene control durante la noche. Eso está en el Zohar, tercera parte, 200a. Y esto está aludido en la palabra yelim, que se refiere al descanso. Entonces, ¿qué dicen los sabios? Los sabios dicen que el sueño es una 60ava parte de la muerte. Por eso, cuando la persona duerme, Lilith trata de apegarse a ella para poder influirla también durante el día. Dado que esta clipá tiene dominio durante la noche, la persona no debe salir sola de noche. Cuando la persona se pone los tefilín en la mañana, está dominando y anulando a la clipá, librándose de ella. Entonces, los sabios explican que el versículo de Barim 28:10 dice: entonces todas las naciones del mundo verán que el nombre de Hashem es proclamado sobre ti y te temerán. Se refiere al tefilín de la cabeza, porque al colocar el tefilín de la cabeza se anula la clipá y los pueblos del mundo ven que el nombre de Hashem se proclama sobre el judío y eso provoca que le teman. Entonces, dice el Rad Pinto en una historia que en una oportunidad él vio una foto de unos nazis, que se borre su nombre y su recuerdo, ¿verdad?, de todas estas personas. Entonces, mirando con desprecio y burla a un judío piadoso y temeroso de Hashem que rezaba con talit y tefilín. Tremendo. Es increíble cómo, a pesar de la gravísima situación del holocausto que ocurrió, esa persona estuvo dispuesta a poner en peligro toda su vida, ¿verdad?, la vida, para tener el mérito de cumplir una vez más con la misma de tefilín. ¿De dónde tuvo las fuerzas para hacerlo? ¿Cómo fue capaz de ignorar el peligro que enfrentaba y cumplir con esta misma que fácilmente
podía llevar a su muerte. ¿Y por qué no se cumplió el versículo? Entonces todas las naciones del mundo verán que el nombre de Hashem es proclamado sobre ti y te temerán. Seguramente los nazis arrancaron los tefilín de su cabeza y quién sabe cuál fue el fin de ese sadik. La esencia de la misma de tefilín es que la persona acepte la responsabilidad del yugo de los shamayim, del cielo. Y cuando lo hace, ya no piensa en ninguna otra cosa. No le temerá a nada excepto a Hashem. Y aceptará con amor todo lo que ocurra. En los tefilín está escrito el versículo de Devarim 6:5 que dice nada menos y nada más. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y enseñan nuestros sabios en Berajot 54a qué significa esto. Incluso si Hashem te quita el alma, cuando la persona se coloca los tefilín, focaliza su atención solamente en la gloria divina y pierde de vista todo lo que ocurre a su alrededor. Entonces, a este elevado nivel de servicio divino se refirió David Hamelech, el rey David, el rey David, al afirmar Teilín 44:23, que dice: ¿por qué por ti nos matan todo el día? Nuestros sabios preguntaron en Sifri Bajenam Pizká, capítulo 7, ¿acaso es posible que se mate a la persona todo el día? En realidad, lo que quiere decir es que Hashem considera como si los sadiquín dieran su vida por su nombre todos los días. ¿Por qué? Porque afirman que están dispuestos a hacerlo cuando aceptan el yugo divino a través de la palabra Shema, que están escritas en los tefilín. De esta manera la persona tiene el mérito de que el nombre de Hashem sea proclamado sobre ella en el momento de su muerte. Entonces el hecho de tener constante conciencia de la presencia de Hashem también logra dominar a la clipá, evitando que ésta pueda ejercer algún control sobre la persona en sus momentos finales en este mundo. Entonces expliquemos un poco más este concepto, ¿verdad? Es sabido que durante los últimos instantes de vida, el ángel de la muerte trata de llevar a la persona a negar a Hashem. Sin embargo, el ángel de la muerte solo puede lograr confundir a alguien que durante su vida estuvo bajo el dominio de la clipá. Pero en el caso de aquella persona que constantemente anuló el poder de la clipá, el ángel de la muerte temerá dañarla en el momento de su muerte. Entonces los sabios en el tratado de Avot 2.10 nos dice: arrepiéntete un día antes de la muerte. La persona no sabe cuándo va a morir. En consecuencia, debe hacer teshuvá todos los días, porque puede ser que fallezca al día siguiente. Eso está en Shabbat 153b y el Zohar, el Santo Zohar, tercera parte, 33a. Entonces, de esta manera estará preparada cuando llegue el día de su muerte y estará protegida de las tretas que hace el ángel de la muerte. El secreto del tefilín es la santidad de su nombre mismo, del nombre de Hashem. Para cualquier persona es una prueba terrible cumplir una misma cuando otras personas se burlan de ella. Esta persona puede preguntarse por qué Hashem no la protege y no evita que se burlen de ella, siendo que ella actúa puramente en su honor. Entonces tal vez podemos responder esta pregunta con la explicación que hemos dado respecto a los tefilín, que la misma de tefilín nos enseña a creer en la grandeza del Creador y en la providencia divina especial que Él le prodiga a cada una de sus criaturas. Incluso cuando enfrentamos las circunstancias más difíciles, ¿verdad? Entonces ya hemos mencionado que el versículo que está en Teilín 44:23 dice: porque todos el día nos matan por ti. Refiere a la fe constante de aquel que se coloca los tefilín, ¿verdad? Así se refiere. Entonces el Sefer HaHasidim, capítulo 40,
explica que esto se refiere a aquellas personas que son humilladas e insultadas debido a las misbot que cumplen, tales como tzitzit y tefilín. La vergüenza quita la sangre de sus rostros y esto puede compararse con una persona que es asesinada. Aún más dijeron nuestros sabios en Berajot 12b, a todo el que se avergüenza por sus pecados, se le perdonan todas sus transgresiones. Tal como está escrito en Ezequiel 16:63, para que recuerdes y te dé vergüenza y para que no tengas más excusas por tu humillación cuando te perdone por todo lo que hiciste. La palabra del eterno Hashem. Entonces la Guemará en Berajot 61b también cuenta que cuando los romanos fueron a matar a Rabí Akiva, era la hora de decir el Kriyat Shema. Entonces los romanos peinaron su carne con peines de hierro, pero a pesar de eso Rabí Akiva aceptó con amor el decreto divino. Sus discípulos le preguntaron, Rabenu, ¿hasta este grado? Él les respondió, toda mi vida me pregunté cómo podría cumplir con el versículo que está en Devarim 6:5, amarás a Hashem con toda tu alma, lo cual implica amar a Hashem incluso en el momento de la muerte. Me preguntaba a mí mismo cuándo tendría la oportunidad de cumplir con esta misma, y ahora que se me presenta la oportunidad, ¿no voy a cumplirla? En vez de preguntarse por qué Hashem no castiga a nuestros adversarios, la persona debe volver a Hashem en Teshuvá. El sufrimiento no es arbitrario, sino que está decretado desde los cielos. Todo lo que sucede en esta tierra, mis queridos también. Entonces, como enseñaron nuestros sabios en Julín 7b, la persona no puede mover un dedo aquí abajo si no lo decretan desde arriba. Pero entonces, ¿por qué Hashem hace que suframos? Porque sabemos que Hashem hace solamente el bien y es compasivo con todas sus criaturas, como dice Tehilín 145:9, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento es la herramienta que Hashem utiliza para que la persona se acuerde de aquel que la creó y para que retorne a la Torá y a las mismas. Dicen los sabios en el Sanedrín 10:101a que Rabí Akiva afirmó los sufrimientos son buenos. Esto lo aprendemos del versículo que está en Divrei Hayamim 2:33:1. 12 años tenía Menashe cuando fue coronado rey. A pesar de todo lo que sufrió por él su padre Hizkiyahu y de todos sus esfuerzos para educar correctamente a Menashe, no tuvo el menor éxito, sino solamente sufrimiento. Y eso está escrito, ¿verdad? El rey de Babel lo atrapó, lo ató y lo torturó. Y cuando él sufría, empezó a rezarle a Hashem y se sometió ante Hashem, el Dios de sus padres. O sea, hubo necesidad de que Menashe, después de todo lo malo que hizo, hiciera Teshuvá en ese momento, ¿verdad? Y empezó a rezarle a Hashem. Y vemos que cuando la persona pasa sufrimientos, se despierta para volver en Teshuvá y se siente humilde frente a su Creador, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 11:12, ¿no? Lo que acabo de leer anteriormente. Entonces, y se siente humilde frente a su Creador, y entonces Hashem sin ninguna duda tendrá enorme compasión hacia ella. De esta manera la misma desgracia será el catalizador a través del cual se reciben muchas bendiciones. Entonces, esto se debe a que la persona se alegra de sus sufrimientos, entendiendo que eso es una señal de que Hashem no lo ha abandonado, sino que por el contrario desea brindarle el bien y que solo lo envió esos sufrimientos para acercarla a él. Tal como el padre que reprocha a su hijo, como dice el versículo en Mishlei capítulo 3:12, Hashem amonesta a aquel que ama. Entonces el objetivo del sufrimiento es que la persona vuelva a Hashem. Apenas la persona manifiesta su deseo de hacerlo, el sufrimiento cumplió con su objetivo y se convierta en bien y en bendición. Entonces, incluso si la persona no experimenta ese beneficio,
en este mundo debe creer que ese bien existe y le está reservado en el Olam Abba, en el mundo venidero. Entonces, en mi opinión, estos hombres, los nazis, que su nombre se ha borrado de la tierra, dice el rabino Pinto, a pesar de sus burlas y torturas, internamente tenían conciencia del enorme castigo que les aguardaba. Sin embargo, les quitaron la posibilidad del libre albedrío para que recibieran el castigo completo en el Olam Abba. Nuestros sabios en Abodá Zará 7a cuentan esta historia, que un hereje se acercó a Rabí Safra y le preguntó qué significa el versículo que está en Amós, capítulo 3, versículo 2, que dice: solo a ustedes conocí entre todas las familias de la tierra, por eso los haré responsables de todas sus iniquidades. Entonces Rabí Abajú se lo explicó con una parábola. Una persona tenía dos deudores, una era su amigo y el otro era su enemigo. A su amigo le fue cobrando en cuotas, pero a su enemigo le permitió posponer el pago. Cuando llegó el momento en el cual su enemigo debía pagar la deuda, le cobró toda la suma de una vez. Entonces, Hashem actúa de una forma similar para castigar a un pueblo. Él espera hasta estar dispuesto a erradicarlo del mundo. Eso está en lo que Rashi tomó y estudió de la Sotá, capítulo 9a. Entonces, él espera hasta que la copa esté repleta de pecados y entonces le da su retribución. Si Hashem lo fuera castigando poco a poco, entonces duraría más tiempo, pero en cambio, él mantiene su existencia hasta que llenan su cuota de iniquidades y entonces, como dice Yesayahu 27:8, de acuerdo con la medida de sus pecados, él actúa contra su tierra y los aniquila completamente. Esto fue lo que ocurrió con el Paró, con Faraón y sus huestes, ¿verdad? Con Sanjerit y con Sijá. Hashem esperó hasta que sus pecados llegaron al punto máximo y entonces los hizo desaparecer de un solo golpe. Cuando los malvados perecen, hay un cántico alegre, ¿verdad? Y eso está en Mishlei 11:10. Entonces, eso es lo que está escrito en Yov, capítulo 12:23, o Job, ¿verdad? Capítulo 12:23, que dice que él exalta a las naciones y luego las destruye. ¿Por qué? Porque Hashem engaña a los malvados haciéndoles creer que no hay juicio ni hay juez. Eso está en Vaikra Rabá 28:1. Entonces, ellos hacen lo que se les antoja en contra del pueblo Yehudí, diciendo, ¿verdad? Lo que dice Devarim 32:37, ¿dónde está su Dios, la roca en la que buscaron refugio? Entonces, Hashem les permite seguir por sus caminos, incluso dándole cosas buenas hasta que cubran su cuota. Entonces ellos reciben su merecido y son eliminados del mundo. Entonces enseñaron nuestros sabios en Rosh Hashanah 17a, los malvados de las naciones del mundo descienden al infierno y allí son juzgados durante 12 meses. Al cabo de 12 meses sus cuerpos son destruidos y sus almas son quemadas. Un viento las dispersa y las lleva bajo los pies de los sadiquín, tal como está escrito en Malají capítulo 3, versículo 21, y dice: y ustedes pisotearán a los malvados, pues ellos serán cenizas bajo las suelas de sus pies. Entonces, en el mismo momento en el cual los nazis, que su nombre se ha borrado de la tierra, se burlaban de los judíos por colocarse los tefilín, veían que los judíos los ignoraban, elevándose por encima de su sufrimiento, gracias al orgullo que sentían en su Creador y en su Torah. Este Kiddush Hashem, porque se llama Kiddush Hashem, provocaba un fuerte impacto en el cielo y lograba someter por completo a la Klippá, fuerza espiritual negativa, ¿verdad? Entonces el Zohar, el santo Zohar, afirma que las tiras de los tefilín de la cabeza son como sogas para arrastrar los cuernos de las fuerzas negativas, y las tiras de los tefilín del brazo son como sogas con las cuales les atan las piernas. Eso está en Tikunei Zohar 158a.
Entonces, que sea la voluntad de Hashem que se cumplan en nosotros las palabras del profeta Isayahu, capítulo 11, versículo 9, que dice: ellos no lastimarán ni herirán en toda mi sagrada montaña, porque la tierra se llenará con el conocimiento de Hashem, como el agua cubre el lecho del mar. Todo el mundo será testigo de que Hashem salva a Am Israel con la llegada de Mashiach, muy pronto y en nuestros días. Amén, que en mi razón. Baruch Hashem. Entonces ahora entramos al estudio, finalizamos el estudio de los tefilín y de los tzitziot hoy, y entramos al estudio de la mikve, ¿verdad? La misbah de la mikve, que es cruzar el mar hacia la pureza. Baruch Hashem. Entonces, está escrito en Shemot 14, capítulo, versículo 21-22, que Moshe Rabén extendió su mano sobre el mar, ¿verdad? Y Hashem movió el mar con un fuerte viento del este durante toda la noche, y se dice que él convirtió el mar en tierra seca y las aguas se dividieron. Los israelitas entraron al mar sobre tierra seca y el agua era una muralla para ellos a su derecha y a su izquierda. Y a continuación está escrito, ¿verdad? En Shemot capítulo 26, Hashem le dijo a Moshe: extiende tu mano sobre el mar, ¿verdad? Y el agua volverá sobre Egipto, sobre sus carrozas y sobre sus jinetes. Eso está en el versículo 26 de Shemot 14. Entonces, ¿por qué Hashem partió las aguas? En realidad, Hashem podría haberlos hecho pasar por el mar endureciendo sus aguas, permitiéndoles caminar sobre encima de ellas mismas, ¿verdad? Y cuando los egipcios llegaran al mar, Hashem podría haberlos devuelto al mar en su estado anterior y entonces los egipcios se hubieran ahogado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene la partición del mar y que el pueblo de Israel caminara entre dos murallas de agua? Entonces, el relato de la partición del mar, ¿qué nos enseña a nosotros? Nos enseña que Hashem hace milagros únicamente en mérito del autosacrificio, ¿verdad? Entonces, así vemos que el mar se dividió en virtud del sacrificio de Naxón ben Aminadab, ¿verdad? Y la Gemara cuenta en Sotá 37a que nadie estaba dispuesto a entrar al mar hasta que Naxón saltó hacia él. Como afirma el versículo, ¿verdad? Joseas capítulo 12:1, que dice: Efraín me ha rodeado con falsedad y la casa de Israel con engaño, pero Yehudá aún gobernaba con Hashem. Entonces, Naxón entró al mar también y quisieron hacerlo. Entonces Hashem partió las aguas. Naxón entró fue el primero que entró, ¿verdad? Entonces, el relato de la partición del mar alude a la gran pureza que se obtiene de sumergirse en una mikve, como está escrito en Shemot 14:29. Y el agua fue para ellos una muralla a su derecha y a su izquierda. Fue como si el pueblo caminara en medio de una mikve. De hecho, Hashem hizo que entraran a las aguas del mar con el objetivo expreso de que salieran de las mismas purificados. Eso está en Makov 7b. Si solamente hubieran cruzado por encima del agua, entonces no habrían podido purificarse y alcanzar los elevados niveles espirituales a los que llegaron ellos. Esto se encuentra aludido en la palabra mikve, ¿verdad? Que pueden dividirse formando ma, kaf. La palabra ma tiene el valor numérico que la palabra Adam, hombre, y kaf se refiere al canal a partir del cual fue creado el mundo. Al sumergirse en la mikve, la persona que estaba en estado de impureza
y desconectada de la Kedushá, vuelve a conectarse con Hashem. Aquellos que tienen un mar cerca, por favor, hagan mikve antes de Shabbat, el viernes. Vayan, hagan mikve. Baruch Hashem. Al sumergirse en una mikve, la persona eleva su nivel. Alguien que se encuentra al nivel de Jacob Avinu, que es un nivel bajo, puede elevarse a través de la inmersión en la mikve, llegando al nivel de Israel, ¿verdad? Tal como está escrito en Irmiyahu, capítulo 17, 13. Hashem es la mikve de Israel. Entonces Hashem mismo nos purifica. La importancia de la mikve es tan grande que purifica incluso el estado de nidá, o sea, la impureza de la mujer a partir de la menstruación. Y afirmaron los sabios que nidá es la clase de tumá, impureza más severa. Si una mujer judía no sabe, o una mujer no sabe cómo, ¿verdad?, hacer este ritual, ¿verdad?, y protegerse de la nidá para que su marido esté con él, le trae impurezas terribles a él y a ella misma también. Entonces, 3 personas alejan a la presencia divina del mundo. Una de ellas es el hombre que tiene relaciones con una mujer en estado de nidá. Entonces el Santo Zohar, segunda parte, capítulo 2b, ¿verdad?, dice: la tumá de nidá impurifica a cualquiera que tenga contacto físico con ella. El Sefer Hajinuj, en la Misvá 182, él explica que la persona se ve afectada por la tumá de nidá de acuerdo con el grado de cercanía que tuvo con ella. Entonces, además la Gemara en Kiddushin 30b dice: hay 3 socios en la creación de la persona: Hashem, el padre y la madre. Por lo tanto, quien peca teniendo relaciones con una mujer en nidá provoca un sufrimiento indescriptible a la presencia divina, ya que la obligan, por así decirlo, a tener parte en un comportamiento inaceptable. Entonces, debido a que la impureza de nidá es tan grave, la Torá prohibió tener relaciones con una mujer que se encuentra en estado de nidá, tal como está escrito en Vaikra 18:19. No te acercarás a una mujer en su época de separación impura para descubrir su desnudez. Eso está escrito en la Torá. Es una alajá de Torá. Entonces los sabios añadieron las prohibiciones de acercarse y tocarla, como enseña el Baal Haturim, ¿verdad?, en el Tur y Oré de A, capítulo 194. Entonces el hombre debe separarse de su esposa en los días de la impureza de ella hasta que cuente y se sumerja a la mikve. Y no solamente para la unión íntima, sino que por ninguna causa se acercará a ella, ni siquiera con palabras, si de esta manera se despierta su deseo, ¿verdad?, de tener relaciones con ella. Entonces, aunque esto puede estar a solas con ella, ¿verdad?, entonces no debe tocarla ni siquiera con el dedo meñique, y no le entregará nada de su mano a la mano de ella, y no recibirá nada de la mano de ella, y no comerá con ella el de la mesa, y demás está a decir que no deberán comer del mismo plato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de que Adán y Java pecaran, la impureza de nidá no existía. Recién después que pecaron, comiendo del árbol del conocimiento, ¿verdad?, y que la serpiente inyectara en la mujer la impureza, se decretó que Java sufriera la impureza de nidá, ¿verdad?, como dice el Tikunei Zohar 69 y 118a. Entonces los sabios explican que Java fue la que le causó la muerte al hombre, tal como está escrito en Bereshit capítulo 3 versículo 6, y le dio también a su marido junto con ella y él comió. Por eso la mujer tiene que cuidar la sangre de nidá para expiar la sangre que derramó Java, tal como está escrito en Bereshit capítulo 9 versículo 6. Todo aquel que derrame la sangre del hombre
su propia sangre será derramada por el hombre. Entonces, debido a que Javá pecó el día sexto y por lo tanto dañó ese día, la rectificación, o sea, el ticún de la mujer consiste en contar 7 días limpios. Ella alcanza la pureza al contar 7 días, tal como el séptimo día de la semana tiene la kedushá, la santidad del Shabbat. Además, así como el mérito del Shabbat protegió a Adán y a Javá, así también ella es protegida por la kedushá que adquiere al contar los 7 días, ¿verdad? Entonces, al octavo día, la mujer se sumerge en la mikve, porque el número 8 representa el nivel de kedushá, de santidad que se encuentra por encima de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, los primeros 7 días están bajo el dominio de la naturaleza y corresponden a los 7 días, corresponden a los 7 planetas que rigen el mundo. Al octavo día, la mujer entra bajo la sombra de las alas de la Shejina, de la presencia divina, que está por encima de la naturaleza. Entonces, para anular la tumá de nidá y purificarse, la mujer debe sumergirse en agua. Antes de la creación del mundo solo existía Hashem, agua y almas. Por eso, cuando la mujer sale del agua de la mikve, es como una nueva creación. Ella baja al agua para poder ascender en espiritualidad. Entonces se trata de un verdadero descenso en pos de un ascenso, ¿verdad? Eso está en Makoj 7b. Además, el agua alude a la humildad, como está en Tanit 6a, porque el agua siempre fluye de un lugar elevado hacia otro más bajo. Por eso el agua tiene el poder de anular y suprimir la impureza. Por el contrario, las cosas altas simbolizan la altanería y el orgullo. Dos minutos. Ok, y por eso no puede anular la impureza. ¿Por qué? Porque Hashem se niega a conectarse con la persona altanera, tal como dice la Gemara en el Tratado de Sotá 5a. Yo y él no podemos coexistir en el mundo. Entonces, la mikve, para terminar, también alude a la unidad. Esto lo aprendemos del versículo Bereshit 1:9, que las aguas del cielo se reúnan, como dice, y kabú mikve, debajo del cielo. Aunque él la traduce como que las aguas del cielo se reúnan en un lugar. ¿Y qué indica esto? Que al sumergirse en la mikve y purificarse, la mujer renueva su fuerte conexión con Hashem y regresa al mismo estatus que tenía Javá antes del pecado. Mis queridos talmidim, muchas gracias por haberse reunido conmigo esta noche y estudiar Torah conmigo. Los espero el jueves nuevamente con otro estudio de Shareh Hamidot y vamos a seguir estudiando la mikve porque no hemos terminado todavía y nos conectamos entonces para la parashá que viene. Baruch Hashem. Laila Tov. Laila Tov.